Bien, vamos a continuar con lo que habíamos estado mirando hasta ayer. Lo último que habíamos estado viendo es la información comparativa. Bien, hoy vamos a continuar con, hay algunas cosas más para decir en información comparativa, pero ya son cuestiones de detalle. Luego vamos a ver en algunos otros temas cuando lleguemos a los rubros específicos. Ahora vamos a ver concretamente, yendo a los estados básicos, el estado de situación patrimonial. Bien, el estado de situación patrimonial que está en el capítulo 3 de la resolución técnica 8, aquí tiene siete partes el capítulo. Una parte primera de contenido, otra de clasificación de activos y pasivos corrientes y no corrientes, uno de fraccionamiento de rubros, uno de pautas para la clasificación de los rubros, partidas de ajuste de evaluación, compensación de partidas y modificación de información de ejercicios anteriores. Esas son las 7 partes que tiene en la resolución. Bien, en el concepto dice en un momento determinado, y aquí tenemos la primer, digamos así, el primer circulito acá expone el activo, el pasivo, el patrimonio neto, y en el caso de estados contables consolidados, en la situación patrimonial se expone también la participación minoritaria cuando existen conjuntos económicos, ¿no es cierto? Cuando tenemos una sociedad que controla a la otra y existe en la otra sociedad una parte de los socios que no son de la empresa controlante. Entonces se llaman participantes minoritarios. Ese estado de situación patrimonial estará conformado entonces con todas esas divisiones en ese solo caso. En el resto de los casos es activo, pasivo y patrimonio neto como siempre. Bien, ¿cómo es la estructura? Bien, la estructura del estado de situación patrimonial sigue el orden del activo, el pasivo, y por último, junto con el pasivo o debajo del pasivo, el patrimonio neto. Obviamente la forma de exponerlo puede ser una forma de cuenta, es decir, donde aparece un mayorcito, como el de los mayores T que ustedes conocen, donde a la izquierda de la línea central está el activo y a la derecha el pasivo y el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Y el estado de relación, la forma de relación es uno debajo del otro, como si fuera un relato. El activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto. En el caso de patrimonio neto siempre se expone, digamos así, en una sola línea. Es decir, no hago un detalle del patrimonio neto. En cambio, en el activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente y no corriente, yo detallo los rubros que componen cada una de esas divisiones. Ahora, ¿por qué la separación de la clasificación es en corrientes y no corrientes? Porque es una clasificación de tipo financiero. Es decir, los activos corrientes son aquellos que se van a transformar en dinero o sus equivalentes en el término de 12 meses a partir de la fecha del cierre del ejercicio, cuyo estados contables vamos a informar en los estados contables, por supuesto, en el estado de situación patrimonial. Y los no corrientes son los que van a ser transformados en dinero en un plazo superior a los 12 meses contados a partir de la fecha del cierre del ejercicio por el cual estamos informando. Bien, ¿cuál es, digamos así, cómo vamos a tener que hacer esto? Bien, de aquellos activos que son dinero, como caja y bancos, equivalentes de efectivo, como algunas inversiones transitorias de alta seguridad y digamos así, fácil convertibilidad, conversión en dinero,
Algunas también inversiones transitorias que tienen que ser vendidas en un mercado de valores, por supuesto. Digamos que se pueden liquidar rápidamente, se pueden hacer dinero. Los bienes de cambio, en este caso los bienes de cambio tendremos que aplicar, digamos así, un criterio, porque hay veces que los stocks de bienes de cambio de las empresas son superiores a la demanda anual que tiene la clientela. Entonces hay que clasificar por tipos de mercaderías o por índices de rotación. En alguna bodega, supóngase que produce vino fino, tendrá los vinos del año y los vinos de guarda. Los vinos de guarda no se van a vender dentro de los 12 meses siguientes, sino que se venderán después. Y los vinos del año se venderán durante el ejercicio. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con esa separación ya natural de los stocks, pero hay veces que esa separación no es posible y por lo tanto hay que utilizar índices de rotación del stock para poder saber si la partida es corriente y no corriente. Bien, los pasivos corrientes son aquellas obligaciones que deben ser saldadas, son exigibles dentro de los 12 meses a partir del cierre del ejercicio. Por lo tanto, evidentemente tenemos que desembolsar dinero, tenemos que desembolsar una mercadería, tenemos que prestar un servicio, de acuerdo a lo que se trata el pasivo. Y los pasivos, también las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales, podrían estar en estos pasivos corrientes. Por ejemplo, la famosa previsión para garantía que vimos en contingencias es una previsión que vamos a poder utilizar y poner en el pasivo corriente, porque evidentemente es exigible el servicio de garantía y está cubriendo un periodo corto de tiempo. Entonces, todas las garantías vigentes al cierre del estado contable se harán exigibles durante un máximo plazo de 12 meses a partir de la fecha de cierre del estado contable. ¿De acuerdo? Bien, los pasivos no corrientes son todos aquellos pasivos que no son exigibles ni se transformarán en obligaciones en los 12 meses posteriores al cierre del estado contable. Bien, del que estamos informando, el estado de situación, supongamos que estamos informando, estado de situación al 31/12 de 2019. Todas las obligaciones corrientes, ¿cuáles son? Las que se van a producir durante el 2020, o sea, se van a hacer exigibles durante el 2020. Lo mismo que los activos corrientes, son los que se transforman en plata durante el 2020. ¿Me entienden? Es 12 meses contados a partir del 31/12 de 2019, que es la fecha de cierre del balance que estamos informando. Bien, por supuesto, todas esas evaluaciones, hay veces que hay previsiones que no son de corto plazo, o sea, no son para obligaciones de largo plazo, pero hay previsiones que son para corto plazo, como decíamos recién. Todos los pasivos, todas las obligaciones que no sean exigibles dentro de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio, le vamos a decir que son obligaciones no corrientes, sean préstamos bancarios, sean pagos de dividendos, que es muy raro que se demore tanto, sean pagos de moratorias impositivas, previsionales, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa cuando un rubro, por ejemplo, hablábamos recién de bienes de cambio, que yo tengo bienes de cambio que van a ser vendibles dentro de los 12 meses siguientes y bienes de cambio que serán vendibles en un periodo posterior? Bien, en ese caso nosotros podemos fraccionar el rubro. Entonces vamos a tener bienes de cambio en activo corriente y vamos a tener bienes de cambio en activo no corrientes. ¿Me entienden? Hay veces que, de acuerdo a la decisión de la empresa, hay ciertos rubros que, si bien son típicamente no corrientes, como el de bienes de uso, que no son bienes destinados a la venta ni a hacerse plata, sino que simplemente están destinados a la utilización, igual que los intangibles, hay veces que está decidido vender determinado bien de uso, normalmente los bienes tangibles. Entonces, cuando ya está decidido, ya está acordado ponerlo a la venta y ya liquidarlo lo antes posible,
entonces ese rubro que es de activo no corriente normalmente puede ser considerado, esa parte del rubro bienes de uso, o ese bien puede ser considerado como activo corriente. Eso es una aplicación del concepto de la flexibilidad, ¿me entienden? De que hablaba en general el punto G del capítulo 2 de la RT número 8. Bien, entonces, para esta clasificación en corriente y no corriente vamos a tener siempre que tener presente la intención del ente, ¿de acuerdo? Si el ente compró unos títulos públicos y resulta que no son para especular en el corto plazo, sino que los va a tener hasta el vencimiento, entonces evidentemente ya se transforma en vez de una inversión y un activo corriente, en un activo no corriente. Bien. Y hay una serie de pautas en el punto D, para la clasificación de estos rubros, para que nos puedan ayudar en la clasificación de los distintos rubros dentro del estado de situación patrimonial. Bien, partidas de ajuste de evaluación. Las partidas de ajuste de evaluación, como son las previsiones para desvalorización de crédito, las depreciaciones acumuladas de los bienes de uso o amortización acumulada de bienes de uso, pueden expresarse dentro del mismo rubro que las originante, y por supuesto con signo negativo. Cuando hay una partida que contiene componentes financieros implícitos no devengados, también podemos hacer la deducción, lo presentamos neto de esa cuenta de ajuste de la evaluación. Bien. Ahora, se deben exponer analíticamente los importes compensados en la información complementaria en cuerpo. O sea, uno en el estado de situación patrimonial, ya vamos a ver un cuadrito, presenta un solo dato, cuentas por cobrar tantos pesos, cuentas por cobrar corriente tantos pesos, y en esos tantos pesos están la previsión para evaluación de crédito, están contenidos también los intereses positivos no devengados. Son dos partidas de ajuste que probablemente podrían estar ajustando la medición del rubro, pero el rubro aparece con un solo número. Entonces, ¿qué hacemos? Ampliamos en la información complementaria todo lo que deseemos aclarar respecto al contenido de ese número final del rubro. Bien, cuando haya, supónganse, una persona, una empresa tiene un cliente y a su vez ese cliente es un proveedor, situación que se puede dar bastante comúnmente. Entonces, ¿cómo presentamos la cuenta de fulano de tal que es proveedor y cliente a la vez? ¿La presentamos compensada? La vamos a poder presentar compensada de las cuentas por cobrar que tenemos con las cuentas a pagar que tenemos con él, solo en el caso en que sea una habitualidad entre las partes compensarse las cuentas. En la medida que no lo sea, entonces no se compensará y se presentará uno como crédito y el otro como cuenta por pagar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice cuando la compensación sea legalmente posible y se tenga la intención o la obligación de realizarla. Si no, no hay compensación. En cuanto a la modificación de las cifras de ejercicios anteriores, sobre todo podría ocurrir en el caso de que hubiese un error, una omisión, un cambio de norma contable. Bueno, entonces ya hay un impacto en una cuenta que se llama ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Pero también hay una cuenta que fue ajustada por ajuste de ejercicios anteriores que puede pertenecer al estado de situación patrimonial. Entonces, en ese caso, la idea es que en la información comparativa, que es la que le da origen a esa partida errónea, ya se presente corregida, a pesar de que se traten de cifras de un estado contable que fue aprobado por una asamblea. A los efectos comparativos se permiten estas licencias de cambiar datos de las cifras comparativas del ejercicio anterior.
¿De acuerdo? Obviamente que ya lo que se votó y lo que se aprobó. Esto es simplemente al solo efecto comparativo del ejercicio actual con el ejercicio anterior normalmente. ¿De acuerdo? No hay un cambio, no va a haber un cambio en las decisiones ya tomadas, eso está absolutamente firme. Lo único que cambia es alguna cifra a los efectos de comparar, ajustando la situación que se detectó como errónea del ejercicio anterior. Así seguimos así hacia adelante. Bien, en cuanto al estado de resultados o de recursos y gastos, el estado de resultados se denomina en las sociedades que tienen fines de lucro. Estado de recursos y gastos se denomina en las entidades sin fines de lucro. Recuerden que es una norma que abarca conceptos que luego podrán ser aplicados a entidades con fines de lucro, a entidades sin fines de lucro, que tienen la RT número 9 y las otras tienen la RT número 11, por ejemplo. Entonces, al seguirse ese criterio, es por eso que se aclara acá los dos nombres posibles que recibiría el estado de resultados. Bien, ¿qué suministra el estado de resultados? Y suministra las causas, o sea, nos informa acerca de las causas que determinaron el resultado de un periodo. ¿Cómo es la estructura? Bien, hay una gran división que nos indica la RT número 8 en dividir entre resultados ordinarios y resultados extraordinarios, definiéndolos ahí mismo. Son todos los, digamos así, los resultados del ente acaecidos durante el ejercicio, excepto los resultados extraordinarios. En realidad que no lo define nada, porque decir que es esto, excepto lo que no sea esto, la verdad que es poco preciso. De todas maneras, los resultados extraordinarios anima una definición diciendo que son aquellos atípicos y excepcionales acaecidos durante el periodo, de suceso infrecuente en el pasado, así que había pasado pocas veces en el pasado, y de comportamientos similares esperados en el futuro, o sea, y se espera que no se vuelvan a repetir de estos hechos con regularidad. Por lo tanto, normalmente son generados por factores ajenos a las decisiones del ente. Por ejemplo, un siniestro es una cuestión totalmente ajena a la decisión del ente y sin embargo tiene una afectación patrimonial. Bien, ¿cómo se clasifican los resultados ordinarios? Deben distinguirse en los resultados ordinarios, esa clasificación de ordinario y extraordinario. Vamos a empezar por los ordinarios, que es el detalle más largo que tenemos. En los casos de los ordinarios, nosotros tenemos que empezar por los ingresos provenientes de la actividad principal, por ejemplo, las ventas, normalmente. Luego le vamos a restar, ¿qué cosa? El costo de la mercadería vendida, el costo de ventas. Eso va a determinar un resultado bruto. Ese resultado bruto luego será deducido los gastos operativos, pero son clasificados por función. Es decir, que si yo tengo combustible y el combustible fue por un reparto de una mercadería, seguramente deberé imputarle un gasto de comercialización. Si yo compré papelería y la papelería está destinada a emitir información contable, evidentemente ese gasto de papelería irá a un gasto de administración, y así serán como figuran en los estados contables. Por supuesto que hay un cuadro analítico que permite la identificación del gasto por naturaleza y su imputación al gasto por función, que es un anexo de los estados contables que normalmente se presenta en todos los estados contables. Bien, después tenemos que los resultados de inversiones permanentes en otros entes. Esto cuando tengamos control conjunto, influencia significativa en otro ente, debemos presentar también esa situación. O sea, qué resultado nos aportó la otra sociedad, y esto se incorpora como resultado de nuestra sociedad también en estado de resultados. Los resultados de actividades secundarias, por ejemplo, si la empresa principalmente tiene una actividad industrial y tiene una actividad secundaria agrícola, o tiene una actividad secundaria de inmobiliaria, por ejemplo, alquila propiedades, ahí se van a marcar los ingresos por actividades secundarias.
Los resultados financieros y por tenencia, que se deban presentarse, digamos así, en términos reales. Por ejemplo, intereses en términos reales, resultados de tenencia en términos reales, es decir, libres del efecto inflacionario. Y por supuesto que el RECPAM. Cuando los intereses y los componentes financieros implícitos están depurados oportunamente en las distintas partidas de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar o de compras, de ventas, etcétera, cuando existe una depuración continua, evidentemente podemos abrir ese resultado financiero y por tenencia en resultados financiero y por tenencia generados por el activo y resultados financieros y por tenencia generados por el pasivo. Y así nos lo pide la distribución. Ahora, cuando no hayan sido segregados convenientemente, o no sea significativo el efecto de los componentes financieros, a veces que no lo son, entonces evidentemente se los presentará en una sola línea todos juntos, es decir, resultados financieros por tenencia, una sola cifra, situación que es muy utilizada en la práctica. El impuesto a las ganancias debido al resultado ordinario, y también en el caso de los balances consolidados deberemos agregar la participación de los accionistas minoritarios en los resultados de ese balance consolidado. De lo contrario no habrá datos relativos a esto en un balance individual del ente. Luego los resultados extraordinarios los podemos presentar en forma neta, es decir, los ingresos menos los gastos extraordinarios, o las ganancias menos las pérdidas extraordinarias, y es una sola línea, ¿no? Pero también podemos abrirlo, hacer los ingresos y hacer los gastos extraordinarios y bueno, tomar el resultado extraordinario final neto del impuesto a las ganancias. También deberá discriminarse un poco el impuesto a las ganancias de las extraordinarias en la medida que se lo requiera. Si no se presenta directamente todo el resultado en forma neta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el ajuste de resultados de ejercicios anteriores? ¿Va al estado de resultados? No, evidentemente estos que son provenientes de correcciones de errores o de, digamos, hay cambios en los principios contables, evidentemente no van a ir al estado de resultados, como sí lo van en la norma internacional, en la norma argentina no se permite y directamente se expone ajustando los saldos iniciales de los resultados no asignados en el estado de evolución del patrimonio neto. Y esto tenemos que tenerlo presente, cuidado, ajuste de resultados de ejercicios anteriores no va a incluirse en las normas argentinas en el estado de resultados, sino en el estado de evolución del patrimonio neto. Bien, entonces, estos ajustes de resultados de ejercicios anteriores se indicarán en los estados básicos y a su vez se aclararán en la información complementaria. ¿De acuerdo? Porque deben exponerse las razones de los cambios y los efectos que tuvieron esos cambios en las cifras del estado contable. Bien. Y hasta aquí un poco también este estado. Luego vamos a seguir con el estado de evolución del patrimonio neto en una próxima grabación. Y el estado de flujos de efectivo también, de modo tal de no abarcar tanto. Y finalmente haremos una tercera grabación respecto a información comparativa. Bien. Acá tienen en la diapositiva el estado de resultados, informar las causas del resultado del periodo, ponerse los resultados. Bueno, todo esto, también los resultados ordinarios, ingresos de actividades principales, menos el costo, gastos operativos clasificados por función, todo lo que estuvimos hablando recién está acá presente en la filmina. Y los resultados extraordinarios atípicos, excepcionales, sucesos infrecuentes, bueno, netos incluyendo el impuesto a la ganancia o detallado en sus partidas discriminadas,
con los igual que en el caso de los resultados ordinarios, dice ahí. Eso es lo que dice un poco la filmina. Bien, luego vamos a ver el estado de evolución del patrimonio neto, pero hasta aquí vamos a cortar la grabación.